Luego de la clase teórica de certificación de los trabajos, vamos a desarrollar un pequeño ejemplo para ponerlo en práctica. En esta clase veremos cómo se certifica una misma obra de acuerdo a dos sistemas de contratación diferentes. Por un lado, certificaremos la obra por el sistema de ajuste alzado. Recordemos que mediante este sistema el comitente paga un precio total y único para que le entreguen la obra completa y terminada. En el contrato por el sistema de ajuste alzado se especifican los ítems que componen la obra y el porcentaje que representa el costo de cada uno de ellos dentro del presupuesto total de la obra. Por otro lado, certificaremos la obra mediante el sistema de unidad de medida, donde se arregló el precio para cada unidad de ítem que compone la obra y se pagarán las cantidades de ítems que realmente se ejecuten según el precio establecido en el contrato. Vale aclarar que certificaremos este ejemplo por los dos sistemas a fin de poder mostrarles cómo es en cada caso. Pero deben saber que nunca se certifica una obra por ambos sistemas, sino de acuerdo a lo que se convino en el contrato. Utilizaremos un ejemplo de menor escala en comparación a los prototipos con los que se encuentran trabajando en el cursado de la materia. Esto se hizo adrede para que logremos ver cómo se certifica una obra completa desde el primer hasta el último certificado, y así también alcancemos a hacer un control de cierre de los mismos. Una vez finalizada la explicación del ejemplo, nos detendremos en el trabajo práctico número 3 que deben realizar. La obra que certificaremos será la ampliación de una vivienda, que está compuesta, según el cómputo métrico, por los siguientes ítems: excavación de cimientos, relleno de cimientos, mampostería de ladrillo común de 15 bajo capa, capa aisladora horizontal, mampostería de ladrillo común de 0,15 sobre capa, contrapiso, revoque y rezo exterior, piso exterior de hormigón impreso, zócalo exterior y pintura látex para exterior. Para realizar la certificación de una obra, cualquiera sea el sistema de contratación, necesitamos tener el presupuesto correspondiente a la misma. En este caso, tenemos el presupuesto donde encontramos los ítems que surgieron del cómputo métrico anterior. Además del listado de ítems y sus cantidades, necesitamos el precio de cada uno que surgió del análisis de precios unitarios. Con estos dos datos, cantidades y precios, hemos elaborado en su momento el presupuesto de la obra, que ahora nos servirá de base para certificar la misma por los dos sistemas de contratación, por ajuste alzado y por unidad de medida. El primer sistema por el que certificaremos la obra en esta clase práctica será por ajuste alzado. Recordemos que mediante este sistema se contrata la obra por un monto total y los pagos que se realicen serán parciales a cuenta de esa suma total. Entonces, en cada medición, basta con estimar porcentajes de avance en cada uno de los ítems que componen la obra. Previo a la elaboración del primer certificado por ajuste alzado, debemos determinar qué porcentaje representa el precio de cada ítem con respecto al presupuesto total de la obra. Para determinar la incidencia de cada ítem, necesitamos el presupuesto elaborado de la obra. Con este estamos en condiciones de determinar cuánto incide cada ítem del presupuesto con una regla de 3 simple. Usemos el ejemplo del ítem excavación de cimientos. El ítem excavación de cimiento, de acuerdo al cómputo métrico y al precio establecido según análisis de precios unitarios, tiene un precio de 3.475 pesos. Si hacemos una regla de 3 simple en la que 45.515 representa el 100% del presupuesto de la obra, la suma 3.475 que representa el ítem excavación de cimientos, ¿a cuánto equivale de ese porcentaje? Cancelamos precio con precio y obtenemos como resultado que 7,64% es la incidencia del precio del ítem excavación de cimiento respecto al precio total de la obra. Repetimos este paso para cada ítem que compone el presupuesto y determinamos cuánto incide cada uno de acuerdo al total. Antes de comenzar a certificar, también necesitaremos el cuadro correspondiente a los estados hipotéticos de obra.
Este cuadro representa el estado de la obra en 3 periodos distintos en los que se midió lo ejecutado en la misma, de acuerdo a cada ítem que la compone. En este caso, como certificaremos por el sistema de ajuste alzado, los avances de cada ítem están expresados en porcentajes. Recordemos que la certificación de una obra se realiza de manera acumulada para evitar omisiones o posibles errores de medición. Luego se descuenta lo certificado anteriormente para obtener el certificado actual. Veamos entonces el estado de la obra en el primer periodo de certificación. En este cuadro podemos observar que en el primer periodo se avanzó en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5. Con esta información podemos comenzar con la elaboración del primer certificado por el sistema de ajuste alzado. Veamos cómo se estructura el modelo del certificado. Del lado izquierdo volcaremos todos los ítems que componen la obra, aunque no se ejecute todavía alguno de ellos en los primeros certificados. Esto se realiza de esta manera para evitar que se produzcan omisiones o errores. Luego observemos que hay una columna correspondiente a la incidencia de cada ítem. Aquí volcaremos los porcentajes que representa cada ítem de acuerdo al monto total de la obra que calculamos anteriormente. Luego volcaremos el primer estado de obra que vimos en el cuadro de avance. Por tratarse del primer certificado de la obra, el estado de obra será igual al avance del periodo que estamos analizando de la obra. Si observamos el estado de obra deteniéndonos en cada ítem, veremos que hay ítems en donde se ejecutó el 100% del mismo en el primer periodo certificado, es decir, que se terminaron de ejecutar al momento de la medición. En estos casos, la incidencia calculada para cada ítem será idéntica a la ejecutada en obra. Pero hay otros ítems que aún no terminaron de ejecutarse, como por ejemplo el contrapiso. Entonces debemos determinar cuánto se realizó realmente. Para determinarlo debemos multiplicar la incidencia por el porcentaje ejecutado en obra al momento de la medición. Una vez que determinamos el porcentaje ejecutado en obra de cada ítem que la compone, sumamos los distintos porcentajes y determinamos el porcentaje total de obra ejecutada. Luego debemos multiplicarlo por el monto total del presupuesto para determinar cuánto representa en dinero ese porcentaje de obra ejecutado. Al tratarse del primer certificado de obra, no descontaremos ningún certificado anterior porque no existe aún. Por este motivo, en el primer certificado, el monto total de la obra ejecutada será idéntico al monto bruto del mismo. Como último paso, debemos descontar el 5% correspondiente al fondo de reparo. Recordemos que esa suma de dinero representa una garantía a favor del comitente que se retiene en cada certificado al contratista o empresa constructora que se encuentra realizando la obra. Una vez descontado el fondo de reparo, obtenemos el monto neto del certificado número 1. Ahora elaboraremos el segundo certificado de obra. Primero verificamos el estado de la obra que corresponde al segundo periodo. Volcamos los porcentajes correspondientes al estado de obra actual y también colocamos el estado de obra anterior. De las restas de estos dos deducimos cuál fue el avance de cada ítem en el segundo periodo de certificación. Aunque certificamos de manera acumulada, descontando lo anterior para evitar omisiones, determinar el avance de cada ítem sirve para llevar un control más detallado de la obra en todos sus aspectos. Luego multiplicamos, como en el certificado anterior, el total ejecutado de cada ítem por la incidencia que representa en la obra. Sumamos los porcentajes resultantes y obtenemos el porcentaje total de obra ejecutada al día que se realizó la medición. Multiplicamos ese porcentaje por el monto total del presupuesto para determinar cuánto representa en dinero y obtenemos el monto total de la obra ejecutada.
A diferencia del primer certificado, en este segundo certificado sí hay una certificación elaborada y pagada previamente. Por ende, debemos restar el monto total ejecutado anteriormente para poder determinar el monto bruto del certificado número 2. Es muy importante no olvidarse de realizar esta resta, porque si la omitimos, estaremos cobrándole al comitente de nuevo por un trabajo que ya fue pagado con anterioridad. Luego deducimos el 5% correspondiente al fondo de reparo del monto bruto y obtenemos así el monto neto del certificado número 2. Finalmente, elaboraremos el certificado número 3 y último de la obra. Verificamos el estado de obra correspondiente al tercer período. Veremos que todos los ítems alcanzaron el 100% de su ejecución, es decir, que la obra concluyó. Volcamos el estado de obra actual en el certificado número 3, luego colocamos el estado de obra anterior y determinamos el avance para cada ítem. Multiplicamos el porcentaje avanzado de cada ítem por su incidencia. Veamos que al tratarse del tercer y último certificado, las incidencias calculadas serán idénticas a las ejecutadas porque se realizaron al 100%. Sumamos los porcentajes obtenidos y verificamos que suman 100%. Si no llegáramos a completar el 100% de la obra, significaría que se cometió algún error en la medición, que hay algún ítem que no se terminó de ejecutar por algún motivo o que se volcó mal lo medido al certificado. Multiplicamos el 100% ejecutado por el monto total del certificado y determinamos el monto total de la obra ejecutada. Descontamos el monto total certificado anteriormente y obtenemos el monto bruto del mismo. Luego deducimos el 5% perteneciente al fondo de reparo y determinamos el monto neto del tercer y último certificado. Una vez concluida la obra, verificamos que la suma de los montos de los 3 certificados que realizamos en distintos periodos es igual a la suma que representa el presupuesto total de la obra. Ahora certificaremos la misma obra con la misma hipótesis de avance mediante el sistema de unidad de medida. Recordemos que mediante este sistema el comitente paga al contratista o empresa constructora en función de las cantidades de ítems ejecutadas en obra. Es decir, que en la medición se establecen cantidades y no porcentajes como lo hacíamos en el sistema por ajuste alzado. Si observamos el modelo del certificado por unidad de medida, veremos que desaparece la columna perteneciente a la incidencia de cada ítem. Esto se debe a que no son necesarias, porque por este sistema certificaremos cantidades ejecutadas. También observaremos que se adhiere una columna para darle lugar a los precios de cada ítem que se convinieron con anterioridad en el contrato. Antes de elaborar el primer certificado de obra por unidad de medida, es necesario traducir los estados de obra expresados en porcentajes a unidades. Cuando el ítem presenta un avance del 100%, simplemente deduciremos que es la misma cantidad computada del ítem. Pero cuando el avance es inferior al 100%, como en el caso del contrapiso, debemos determinar cuánto representa el avance porcentual en cantidades. Entonces, tomando el mismo ejemplo, diremos que si el 100% del contrapiso es igual a 21,18 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados serán el 70%? Se cancelan porcentajes con porcentajes y la regla de 3 simple nos arroja como resultado que el 70% del avance en contrapiso es igual a 14,80 metros cuadrados del mismo. Repetimos ese paso con cada estado de obra perteneciente a los 3 períodos expresados en porcentajes y obtenemos el estado de obra traducido en cantidades.
Si vemos un cuadro al lado del otro, veremos que ambos cuadros representan lo mismo, el estado de la obra expresado de distinta manera. En el sistema por ajuste alzado se encuentran expresados en porcentajes y en el sistema por unidad de medida se encuentran expresados en cantidades de ítems. Previo a elaborar el primer certificado por unidad de medida, veremos cuánto se ejecutó de cada ítem en el primer periodo. Volcamos las cantidades totales ejecutadas en el primer periodo en el certificado. Recordemos que por tratarse del primer certificado de obra, la cantidad total ejecutada será idéntica al avance. Luego multiplicamos las cantidades ejecutadas por los precios unitarios de cada ítem. Y sumando todas, obtenemos el monto total ejecutado de la obra. De la misma manera, como lo aclaramos cuando certificamos por el sistema de ajuste alzado, al tratarse del primer certificado por unidad de medida, no descontaremos ningún monto ejecutado anteriormente simplemente porque no existe aún. Deducimos el 5% perteneciente al fondo de reparo y obtenemos el monto neto del certificado número 1. Para elaborar el certificado número 2, verificamos el estado de la obra en el segundo periodo. Volcamos la información del estado actual de la obra, luego completamos el estado anterior de la obra y deducimos el avance del segundo periodo. Recordemos que este avance sirve para llevar un control de la obra. Después multiplicamos lo ejecutado en obra hasta el momento por el precio unitario de cada ítem y obtenemos el monto total ejecutado de la obra. Al tratarse del segundo certificado, ya existe un monto certificado y pagado anteriormente que debemos descontar para no cobrarle al comitente de nuevo una parte de la obra. Obtenemos así el monto bruto del certificado y descontamos el 5% perteneciente al fondo de reparo para obtener por fin el monto neto del certificado número 2. Para elaborar el tercer y último certificado por unidad de medida, verifiquemos el estado de la obra en la última medición. Volcamos el estado de obra actual en el certificado, luego el estado de obra anterior y deducimos el avance de cada ítem. Luego multiplicamos las cantidades totales ejecutadas por el precio correspondiente, sumamos los precios por cada ítem y obtenemos el monto total ejecutado de la obra. Descontamos el monto certificado anteriormente y obtenemos el monto bruto del tercer certificado. Deducimos el fondo de reparo del 5% y obtenemos finalmente el monto neto del certificado número 3. Una vez concluida la obra, verificamos que la suma de los montos de los 3 certificados por unidad de medida que realizamos en distintos periodos es idéntica a la suma que representa el presupuesto total de la obra. En la realidad, cuando quieran hacer este control final del sistema por unidad de medida, es muy probable que el resultado final varíe mínimamente con el monto presupuestado de la obra. Esto se debe a que, certificando por el sistema de unidad de medida, podemos encontrar mínimas diferencias de acuerdo a lo computado para el presupuesto, por las características de la construcción de ser imperfecta e inexacta como pueden ser los planos de arquitectura. En cambio, por el sistema de ajuste alzado, al contratar por un monto global y único y estimar porcentajes que irán sumándose hasta llegar a completar ese 100% que conforma el presupuesto, estas diferencias no existen. Bueno, aquí terminamos con la clase práctica de certificación. Ahora nos aboquemos al trabajo práctico número 3 que deben elaborar. Deben realizar la certificación de la obra del prototipo con el que se encuentran trabajando de acuerdo a los 2 sistemas de contratación. Para eso, cada docente en su comisión les asignará un estado de obra hipotético para trabajar.
Primero deben volcar en una planilla los 15 primeros ítems de su presupuesto con sus unidades de medición, cantidades totales, precios unitarios y precios finales. Además, deben indicar el presupuesto total de la obra con todos los ítems que la componen. Para poder certificar por el sistema de ajuste alzado, deberán calcular la incidencia porcentual de cada uno de los 15 ítems con respecto al presupuesto total de la obra. Luego, para poder certificar por el sistema de unidad de medida, deberán traducir el estado de obra porcentual a unidad de medida de cada uno de esos 15 ítems. Con los estados de obra asignados a cada grupo, deberán realizar los 3 primeros certificados de la obra por ambos sistemas de contratación. Nos parece importante aclarar que al realizar solo los 3 primeros certificados de obra de los 15 primeros ítems que la componen, no llegarán a un estado de obra ejecutado al 100% en su totalidad, como lo hicimos en la clase práctica. En el aula, en la sección Material de consulta, trabajo práctico número 3, encontrarán las planillas y el material necesario para elaborar el trabajo práctico de certificación. Esperamos haber sido claros y con esto finalizamos la clase de certificación de los trabajos. Si tienen alguna duda, no duden en consultar a su docente. Muchas gracias.